Off the Records, Voces que Transforman, un podcast donde el periodismo cobra vida. Hola a todos, bienvenidos a Off the Record, Voces que Transforman. En este espacio hablaremos sobre el papel de la mujer y los retos que enfrenta dentro del periodismo. Mi nombre es Glenda Lucía More y me encuentro con María José Díaz y Marta Tapia. Aquí se cuestiona, se opina y también se aprende. Porque el periodismo no solo informa, también refleja a quien tiene voz. Ser periodista ya es una tarea difícil. Ahora imagínense ejercer esta labor siendo mujer en lugar donde se puede evidenciar el machismo. Donde muchas veces no solo tienes que investigar, sino también demostrar que sí sabes. Donde toca ser fuerte. Y para hablar de esto, hoy tenemos a la periodista Laura Cardona. Además de ser periodista, es psicóloga, con maestría en desarrollo social y doctorado en comunicación. Doctora Laura, bienvenida. Este espacio es suyo. Muchísimas gracias, Martica, María José y Glenda, por esta bienvenida y por esta invitación a este espacio tan importante. ¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera por ser mujer en el periodismo? ¿Nos puede contar? Gracias, María José, por supuesto. Bueno, hablando un poco de retos, antes de arrancar de pronto a hablar de los retos más importantes que he tenido específicamente como mujer y periodista, bueno, te hago un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida como en los medios de comunicación en particular y también como docente universitaria e investigadora. Yo me gradué de periodista muy joven, a los 20 años. Porque empecé a estudiar a los 15. Yo soy de Cartagena y me fui a estudiar a la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. Desde que salí de la universidad me gustó siempre el tema de los medios de comunicación y comencé a trabajar primero en Todela Radio, una emisora que ya creo que no va. De ahí pasé a Caracol Radio, fui corresponsal de Caracol Radio en la ciudad de Cartagena. Y de ahí pasé al periódico El Universal, donde estuve por más de 10 años como redactora y como editora. Con el tiempo pues seguí preparándome, me gusta mucho la academia, estudiar, y yo creo que es muy importante que nosotros no olvidemos que el periodismo es una profesión en la que tenemos que estar constantemente capacitándonos, porque es una profesión que se transforma, porque es una profesión que está muy atada al desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, nosotros no podemos simplemente conformarnos con el título de pregrado y ya, sino que tenemos que estar leyendo, estudiando y capacitándonos constantemente. Bueno, de ahí pasé por muchos escenarios, no solamente como periodista, sino también desde la parte organizacional. Entonces estuve en la Universidad de Cartagena frente a las comunicaciones y las relaciones públicas de la universidad durante 4 años. Luego fui directora del programa de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar también. Y por muchísimos años fui profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe. En todo este tiempo, lo que siempre he tratado de cultivar con las nuevas generaciones de periodistas y lo que yo he vivido personalmente como mujer periodista es que no existe una diferencia entre el hombre y la mujer dentro de la profesión, ni del periodismo ni de ninguna otra profesión. Los roles simplemente se deben respetar por la capacidad que tiene cada persona para ejercer el oficio que le corresponda, y hay que hacerlo con mucha disciplina. Nosotras las mujeres nos caracterizamos por ser muy responsables y además por adaptarnos a diferentes circunstancias. Entre los retos, María José, para contestar específicamente tu pregunta, para mí un reto es ser madre, esposa y a la vez, al mismo tiempo, estar trabajando. Por lo menos cuando mis hijos estaban pequeños, además estudiaba psicología, dirigía la unidad investigativa del periódico El Universal, estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Entonces era increíble porque tenía que dividir mi tiempo en un horario con unas agendas bastante estrictas, y yo creo que hay un principal reto es superar con disciplina esas metas a partir de unos horarios específicos que cada cual se pone y de unas metas. Lo otro es que normalmente dentro de los retos que nos tocan a nosotras como mujeres están que muchas veces si vivimos en una sociedad machista, eso no lo podemos ocultar.
pero muchas veces son las mismas compañeras mujeres las que más duro nos infligen, o sea, las que más nos cuestionan. Entonces también creo que es importante trabajar mucho en el trabajo de género como tal, en apoyarnos, en creer en nosotras y en siempre pensar en que podemos hacerlo y que no necesariamente porque tú seas mujer eres débil, al contrario. Mira, las personas y los periodistas más fuertes que yo he conocido son mujeres. A propósito de toda esta experiencia, ¿tiene alguna situación específica que haya marcado pues su carrera como periodista? Tengo varias. Voy a contar una en particular. Cuando fui corresponsal del periódico El Tiempo en el departamento de Sucre, estábamos en la época de la violencia muy fuerte y me tocó cubrir en muchas ocasiones atentados terroristas en diferentes puntos en el departamento de Sucre. En el periódico El Universal también me tocó cubrir la masacre del Salado, la segunda. Y a mí me marcó muchísimo toda la guerra de los Montes de María, tanto del grupo de las guerrillas como del grupo de los paramilitares en ambos lados. Entonces, al final, también vi compañeros, periodistas, colegas tener que salir del país amenazados. Yo particularmente pienso que la labor del periodista en territorios como Colombia y en lugares donde vivimos en una guerra, en violencia, es realmente difícil, es muy difícil realmente, porque en últimas uno siempre va a exponer la vida y en últimas no es muy fácil llegar a los públicos y explicar lo que está pasando, porque tú siempre vas a encontrar gente de todos los bandos que te van a descalificar, o sea, lo que tú digas te lo van a descalificar. Entonces siempre hay que trabajar con argumentos, con voces, con pruebas. Uno nunca puede ser subjetivo para nada y bueno, tú sabes que es un tema que está muy replanteado de la objetividad y de la subjetividad, pero para mí sí es muy importante que el periodista ponga todos los sentidos en lo que hace como periodista y que así voces, que construya con voces realmente y digamos que el periodismo no se hace en un escritorio, el periodismo no se hace en un celular ni se hace en un lugar cerrado. Hay que salir a la calle, hay que buscar la noticia y para eso muchas veces uno tiene que arriesgarse. Muchas veces, no siempre, uno tiene que arriesgarse. Entonces, quizás lo más difícil para mí en mi época de periodista siempre fue tener que cubrir conflicto armado, porque siempre tenía que ver familias en medio del dolor, tenía que ver muchas personas de pronto asesinadas y tenía que ver mucha injusticia. Pero lo más duro es ver a los niños perder a sus padres o tener que separarse. Es lo más difícil. Doctora Laura, es muy admirable todo lo que usted ha hecho y siento que en parte realmente ejerce el valor como tal del periodismo. Me gustaría preguntarle en cuanto emocionalmente al evidenciar todo este tipo de cosas, ¿usted se puede ver afectada en algún momento? ¿Y cómo ha hecho para seguir adelante y seguir ejerciendo el periodismo con poder? La primera vez que me tocó cubrir en el periódico El Universal el asesinato de alguien, creo que esa vez me impresionó mucho porque me tocó el recorrido. Llegamos hasta una zona enmontada donde habían dicho que había un cadáver y pues yo llegué con el equipo de prensa del periódico El Universal a hacer el cubrimiento y era un hombre totalmente incinerado, lo habían metido dentro de unas llantas y le habían prendido fuego. Lo que más me impresionó es que ese hombre era mi odontólogo. Y fue muy duro para mí cuando se reveló la identidad, porque, bueno, primero yo nunca, era la primera vez que cubría ese tipo de noticias, pero además que era una persona que yo conocía y estimaba mucho. De ahí quizás yo siento que uno se vuelve muy insensible, porque me tocó cubrir muchos más eventos iguales, similares o peores, y uno ya comienza a perder un poco la sensibilidad, no porque no duela ver lo que sucede, sino que ya uno se va llenando de una serie de fortaleza alrededor del tema de la vida, de la muerte.
Yo creo que eso hay que manejarlo muy bien. La salud mental de los periodistas y en especial de las mujeres periodistas es un tema que nosotros debemos analizar, porque sí conozco y tengo colegas que sí han tenido, digamos, ciertas dificultades desde el punto de vista psicológico con el cubrimiento especialmente de noticias de orden público, en particular de orden público. Además, también recordemos que muchas periodistas son víctimas de acoso, incluso han sido víctimas de delitos como violación y asesinato por solamente ejercer el periodismo o por el solo hecho de ser mujer. Tenemos varios ejemplos en Colombia, pero quizás el de la periodista Bedoya es el más importante, porque bueno, contra ella se cometió un crimen hace más de 20 años, creo que son 26 años, y solo hasta ahora le estaba hecho la reparación que corresponde. Y vamos a encontrar, sobre todo en las zonas de orden público, mucho digamos, dificultad. Otro tema, para cerrarte tu pregunta, Martica, es eso de ser madre y ser periodista, porque uno sacrifica de verdad mucho tiempo. Tú como periodista sabes en qué momento entras a tu trabajo, pero no sabes a qué hora sales, ni tampoco sabes si en algún momento de tu descanso te van a llamar porque sucedió algo y tú tienes que estar ahí alerta, pendiente. Entonces te va a tocar dejar a tus hijos para salir a hacer tu cubrimiento periodístico, y a mí eso me impactó muchísimo, porque yo por lo menos nunca estuve cuando mis hijos llegaban del colegio, porque siempre estaba trabajando. Usted nos hablaba de un crimen que pasó hace más de 20 años. Sin embargo, hemos evidenciado nosotras como periodistas actuales ejerciendo que es una realidad que todavía persiste y que han casos, por ejemplo, de un medio de comunicación reciente, que se creó un movimiento acerca de eso. ¿Cuál es su perspectiva sobre que todavía pues, es una realidad para nosotras como mujeres periodistas en Colombia? Yo pienso que es muy importante que alcemos la voz siempre que suceda un tipo de acoso o un tipo de violación de los derechos de las mujeres periodistas. O sea, siempre tenemos que estar unidas para eso. En el caso específico del canal Caracol que menciona Glenda, es lamentable que en un nivel tan alto, donde las personas que han sido señaladas se supone que son la imagen pública del periodismo en Colombia, no solamente en Caracol, sino en Colombia y en el mundo, pues nuestra imagen como tal, pues llegaran a ese nivel, y sobre todo que se les permitiera por tantos años. Yo lo voy a decir así: cuando una persona comete este tipo de delitos y demora tanto tiempo, por decirlo de alguna manera, sin recibir un justo castigo, es porque ha tenido muchos cómplices a su alrededor. Y cómplices de todas las esferas, empezando por sus propios jefes. Porque si una mujer es agredida y denuncia y cuenta el acoso que sufre y nadie la escucha, no solamente el agresor, sino también los que se quedan callados alrededor son culpables de lo que ella está viviendo. Ahora bien, nosotras como mujeres no nos podemos sentir inferiores, ni tampoco podemos convertir nuestro cuerpo en objeto sexual. No, nosotros merecemos respeto y nuestro trabajo se debe respetar. No, porque es que es mujer, porque tiene una cara bonita, porque es muy joven. No importa. O sea, realmente tú vales por tu trabajo, no por tu cuerpo, ni por tu cara, ni por lo que sexualmente te puedan pedir, ¿sí? No se trata de eso. Y yo creo que es muy importante desde mi punto de vista que no nos quedemos calladas. Ya existen movimientos muy fuertes en Colombia, gracias a Dios. Y pues por supuesto yo pienso que la unión del gremio hace la fuerza, y que los hombres también pues no son todos, porque también nosotros no podemos satanizar y señalar y generalizar y decir no, es que todos los hombres periodistas se comportan de esta manera. Para cerrar este punto yo quiero decir algo importante. Creo yo que nosotros no tenemos una profesión cualquiera. El periodismo es una profesión en la que nosotros tenemos una función muy importante, que es la vigilancia del entorno. Y si nosotros, desde la vigilancia del entorno, donde estamos llamados a denunciar corrupción, a denunciar este tipo de actos en otras esferas, lo cometemos nosotros mismos como gremio, entonces apague y vámonos. Porque esta profesión es una profesión que defiende la ética, la moral y la buena conducta.
y si nosotros no lo estamos haciendo, pues estamos fallando en nuestro rol de periodistas. Ok, muy buena intervención, me gustó bastante. Siento que es necesario eso de alzar la voz y darle más visibilidad a las mujeres. Pero desde su punto de vista, ¿cómo lograría esto? ¿Qué proyecto, qué ambición le gustaría tener para darle ese punto de partida a las mujeres? Bueno, aquí hay algo muy importante. Primero, la forma como hoy comunicamos. Nosotros hemos migrado desde hace ya 2 décadas, pero con más fuerza en la última, a todo lo que tiene que ver con lo digital y con la inteligencia artificial. Yo creo que deben existir campañas permanentes, porque este tema no es solamente en el periodismo, se da en muchas otras profesiones. Y deben existir campañas públicas permanentes en las cuales se respete todo lo que tiene que ver el rol y los valores de la mujer. A mí me llamaba hoy la atención en un noticiero de televisión que estaba viendo esta mañana, que decía que la última encuesta para la intención de voto a la presidencia de Colombia, la candidata mujer no había alcanzado el nivel y había bajado 10 puntos en la encuesta por ser mujer. Y yo decía, pero ¿cómo así que por ser mujer? No, o sea, ese tipo de análisis incluso me parecen fuera de foco realmente. Y es algo así como que el periodista decía, pero ¿por qué las mujeres no piensan en votar también por las mujeres? Y yo decía, pero espérate, no se trata de que nosotros ahora nos vamos a distinguir en que como tú eres mujer tal cosa, como tú eres hombre tal cosa, no. Yo pienso que hay que hacer mucha campañas desde las escuelas, en los hogares, donde se haga una concientización del rol, el papel, el valor de la mujer, el valor de la madre, el valor del... Mira, nosotros somos un país en el que un gran porcentaje está conformado por madres cabeza de hogar. Entonces partamos del principio de que muchos de nosotros hemos sido criados por madres que han sido madres y padres, con padres abandónicos que después regresan en la vejez a reclamar y a denunciar a sus hijos y a pedirles dinero a sus hijos, mientras que la madre luchó sola toda la vida por sacar adelante a esos hijos. Entonces nosotros tenemos que comenzar primero a concientizar cuál es el papel, el valor de la mujer en la sociedad colombiana. Sí, y nosotras como mujeres periodistas somos las primeras llamadas, porque recuerden que otra de las funciones del periodismo es educar. Entonces, por supuesto, nosotros no podemos dejar al lado esa responsabilidad que tenemos. Me encanta que tocara ese tema, doctora Laura, y más cuando usted había mencionado que se puede evidenciar el machismo por la parte de las mujeres. Entonces siento que como comunidad, como mujeres, deberíamos tener ese apoyo y esa unidad dentro del periodismo. Preguntarle otra vez, ¿cómo podríamos dar esos primeros pasos para educar a la comunidad? Yo siempre pienso, Martica, que lo primero es el ejemplo. La primera forma de enseñar, porque hay algo y es que los seres humanos aprendemos por modelado. Es decir, cognitivamente hablando, nuestras formas de aprendizaje arrancan por ver al otro. Entonces lo primero es nosotras como mujeres aprender a valorarnos y aprender a darnos el lugar que nos corresponde y que nos merecemos en la sociedad. Eso, nosotros no podemos bajar la cabeza ante, por ejemplo, una pareja que nos violenta y quedarnos ahí como calladas eternamente, como sucedía con nuestras abuelitas que aguantaban y se quedaban calladas. En segundo lugar, nosotras somos las que tenemos el liderazgo en los hogares, enseñarle a nuestros hijos varones y a nuestras hijas, a las niñas, desde muy pequeñas, el verdadero respeto por los demás. O sea, todo empieza en la familia. Si en la familia no se inculcan los valores, ya después es muy difícil que la sociedad te vaya a responder. Pero si somos más concretos, nosotros podemos trabajar con muchas herramientas de comunicación que están dadas desde la apropiación social del conocimiento, como por ejemplo crear videos, crear podcasts. O sea, son muchas estrategias las que podemos utilizar para transmitir todo el tema de lo que son los derechos de las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres que ni siquiera saben cuándo las están violentando psicológicamente. Hay mujeres que ni siquiera saben lo que si tu esposo no se niega a darte el dinero para la manutención y eres tú la que está en el hogar,
pues tú tienes ese derecho y eso se llama violencia económica. Y así, entonces solamente enseñando y empezando por hacerle entender a la sociedad cuáles son los derechos que tenemos, yo creo que ya ahí estamos dando unos primeros pasos. Siguiendo la pregunta de Marta, le recordamos a los que nos están oyendo que nuestra invitada, la doctora Laura, también es docente con una amplia experiencia pues, en la docencia, específicamente en el programa de comunicación y periodismo. Doctora Laura, ¿qué tiene para decirle que a propósito muchas periodistas, muchas comunicadoras en formación posiblemente escuchen este podcast? ¿O qué le dice usted a sus estudiantes? Respecto al tema de la violencia contra la mujer o al trato o al valor que cada mujer debe tener. El tema de pues, la violencia en el periodismo sobre las mujeres. Bueno, en primer lugar, que nosotros como seres humanos, todos los seres humanos, tenemos derecho a ser respetados, que la vida está por encima de cualquier cosa. Segundo, que nosotros debemos siempre estar muy bien preparados ante cualquier oficio y ante lo que vamos a realizar o lo que vamos a trabajar. Pero además debemos estar seguros de lo que sabemos hacer, porque a veces nosotros llegamos a los trabajos con miedo, pensando que de pronto no vamos a dar el nivel o no vamos a dar la talla, y no es así. Si tú llegas ya con unas herramientas, con un conocimiento, porque estuviste 8 semestres en una universidad, porque estudiaste, pues toma, digamos, toda la acción que debes tomar y con mucha seguridad demuestra lo que eres. Ahora bien, no niego que es posible que a estas alturas todavía encontremos escenarios donde encontremos hombres jefes, hombres compañeros que de alguna manera quieran dejar por debajo o mal el trabajo de nosotras como mujeres. Pues no, lo primero es demostrar con la calidad del trabajo que somos muy buenas. Y segundo, mira, hay algo que es muy importante y es que nosotros tenemos que cuidar nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuidar nuestro comportamiento es que nadie nos va a cuidar, nos tenemos que cuidar nosotras mismas. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Con quién comparto? ¿Qué digo de mi vida? ¿Qué cuento de mi vida? ¿Hasta dónde permito que las otras personas entren en mi mundo privado? Una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi vida privada. Y eso hay que saberlo distinguir, diferenciar y hacer respetar. Mi trabajo llega hasta aquí, yo me voy para mi casa. Y si estoy siendo agredida por mi condición de mujer, seguramente denunciar es un buen camino. A veces nos quedamos calladas, pero así sea que no pase nada, por lo menos queda la evidencia y nos queda a nosotros la satisfacción de que alzamos la voz y de que no nos quedamos calladas. Ojo que eso es importante, no guardar silencio. Doctora Laura, para finalizar y concluir, ¿qué es lo que hace que usted siga creyendo en el periodismo y cuál ha sido la experiencia más gratificante que ha vivido como mujer periodista? Bueno, yo sigo creyendo en el periodismo y voy a creer toda mi vida en el periodismo porque, primero que todo, estoy enamorada del periodismo. Es como, después que tú eres periodista, no quieres ser ninguna otra cosa más en la vida. O sea, por lo menos eso es lo que más me gusta a mí en la vida. Yo creo que es un apostolado social, es una entrega absoluta porque como periodista tú sabes que no te vas a volver millonaria. O sea, esto es un trabajo realmente con la sociedad y es poder de alguna manera comunicar todo lo que la gente debe y necesita conocer. Ser periodista es un arte también, porque nosotros tenemos que acudir a la creatividad, a la imaginación, muchas veces para saber hacer, decir, escribir, mostrar, fotografiar, etc. O sea, siempre vamos a tener que acudir a algo más. Y por supuesto, es un reto personal porque tú siempre tienes que estar capacitándote permanentemente para poder hacer las cosas bien. El periodismo es una carrera que por supuesto es de esas carreras que son de escritura. Entonces es una carrera en la que el lenguaje tiene un protagonismo muy importante. Entonces tú siempre tienes que estar leyendo, aprendiendo, conociendo
para poder estar, digamos, a la vanguardia y para poder, digamos, responder. Para responder a la pregunta de qué es de pronto lo más gratificante que he tenido como periodista, yo creo que lo más gratificante es cuando tú sabes que tu trabajo ha ayudado a alguien. Cuando algo que tú hiciste ayudó a salvar una vida o muchas vidas. Cuando tú sabes que no te quedaste callada y por no quedarte callada, investigar algo, lograste que la sociedad en la que tú vives se transformara para algo mejor. Por ejemplo, cuando denuncias a un gobierno corrupto, o cuando denuncias un problema de salud, o cuando de alguna manera buscas información que es vital para la educación, para el transporte, para algún sector de la economía. Eso es importante. Para mí siempre, más que ganarse un premio, es muy gratificante aquello que se da en el silencio, ¿sí? Y es muy gratificante además poder comprender que esta es una profesión que no va a morir, que por el contrario cada día se tiene que desarrollar muchísimo más y que vienen nuevas generaciones capaces de hacerlo cada día mejor. Doctora Laura, nuevamente lo repito, es muy admirable todo lo que usted ha hecho. Para nosotras significa mucho que esté aquí presente y más que todo alzando la voz para las mujeres. Gracias también por recordarnos que el periodismo también se construye desde la resistencia. Por último, agradecer a todos los que llegaron hasta aquí escuchando este episodio. Esto fue Off the Record, Voces que Transforman. Nos vemos en un próximo episodio con más historias. Off the Records, Voces que Transforman, un podcast donde el periodismo cobra vida.